Hola Freddy, buenos días. Hola Angie, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Listo? Esta semana de investigación. Sí, preparado, aquí estamos. ¿Preparado para hacer tu investigación con Magda? También, sí, Después claro, de esta, por posteriormente, sí, supuesto. obvio. Sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien, Freddy. Entonces, ponte muy cómodo. Tenemos nuevo tema esta semana, como cada semana. Debe ser de interés para muchos y para todos, por supuesto. Así que cierra tus ojos y vamos a comenzar con este ciclo de esta semana. Voy a contar rápidamente de 5 a 1 solo para que puedas relajarte y entrar en sintonía con la energía y con la información en el éter. Por favor, respira profundo. Centra tu atención en tu cuerpo físico. 5. Vas a sentir como si estuvieras en un ascensor y poco a poco vas descendiendo hasta llegar a lo más profundo. 4. Tres, dos, uno. A partir de ahora, activa todos tus sentidos energéticos. Te vas a sentir muy ligero y libre para ir por la información de este ciclo de hoy. Freddy, quiero que percibas o visualices todo lo referente al término Anuna. Es como si hubiera un tramado de líneas energéticas que se mueven. ¿Quiénes son los Anunnaki? Son seres venidos de un punto del universo. Son seres que vienen como de una estrella, como si fuera como un sol. ¿Algo más? Son seres muy conocedores del universo. Son como exploradores profundos del universo, como de sus... Siempre están como conocer como las profundidades, como lugares donde nunca antes han ido otros seres. Son exploradores profundos. Freddy identifica a los Anunnaki a través de su código genético y por favor reconstruye su forma original. Son seres que tienen una piel como escamada, pero no son como reptiles en una forma literal. Tienen como una fisionomía más suave. O sea, digamos que si uno viera o cada uno de nosotros viéramos, uno sería de cierta forma más tolerable visiblemente hablando.
Sus ojos son grandes, son muy similares a los de los faraones, que tienen como esa línea negra que está delineando el ojo. Sus ojos tienen una pupila negra, pero también tienen la parte blanca del ojo nuestro. Simplemente que son mucho más grandes. Por ejemplo, sus oídos, sus orejas, son como puntiagudas. Son muy altos. Algunos, por ejemplo, pueden medir 4 o 7 hasta 10 metros. Tienen como en su forma como una similitud muy... un humano se parece mucho a ellos. Em, por ejemplo, en sus dedos, en sus extremidades también tienen la misma cantidad. Carecen de un ombligo. Su contextura es muy fuerte. No tienen cabello. Su cerebro es como, mientras el nuestro es como circular, el de ellos como alargado hacia arriba. Como inclinado. Con respecto al aspecto físico, ¿difiere de la forma que has identificado como original? En cuanto, o sea, con original, ¿a qué te refieres? En la pregunta anterior, al tocar su código genético, tú reconstruiste como su forma original, como Ujú. sale en su forma genética. Ahora, al verlo físicamente, como se presenta ante otros, puede ser, es su manera de mostrarse, esa es su forma original, Ah, no, como lo viste anteriormente. para mostrarse entre ellos mismos es su forma original. O sea, así es. Lo que pasa es que cuando uno entra como a detallarlo, que es como si se comenzara a definir su forma, ¿sí? O sea, a volverse como más detallado todo lo que estoy viendo. Entonces, esta forma es la que él utiliza o la que ellos utilizan entre los suyos. Pero esta forma Ujú. ellos la pueden moldear. O sea, tienen la capacidad de cambiarla. Esta forma que dices que moldean, ellos lo hacen ¿con quiénes? ¿Con quiénes moldean? ¿Tienen una forma específica o es una misma moldeada para todos? No. Son como camaleónicos en ese sentido porque ellos pueden asumir formas dependiendo del lugar del planeta y la exploración que se quiere. Lo que pasa es que ellos no son de entrar, por ejemplo, si un planeta es habitado, no son de entrar bruscamente, simplemente buscan Ujú. entrar mimetizándose. Esto les permite a ellos observar, por ejemplo, a una sociedad dentro de un movimiento cotidiano. Sería diferente si entraran de manera abrupta con su forma. Siguiente pregunta, ¿de quién o de qué descienden los Anunnaki? Yo los veo que se desprenden de la fuente misma. Veo que salen de un cúmulo de energía muy grande y de ahí se desprenden a una estrella. Ok. ¿Pueden los Anunnaki ser clasificados como especie, raza o cualquier otra cosa? Ellos son como una especie como muy pura, pero aún así tienen como sus derivados de sí mismos. Los es que la mayoría, los que son, digamos que Anunnaki, Anunnaki, son muy pocos, o sea, los puros que están en esa estrella son como los originales, ¿sí?
como los primigenios, y los demás son, digamos, que unas variabilidades genéticas de ellos, que ellos mismos han creado, dependiendo de la característica exploratoria, dependiendo del punto del universo al que se dirijan. Pueden, perdón, séptima pregunta, ¿es su naturaleza biológica o energética? En principio es energética, para luego tener una bioforma orgánica que es moldeable, o sea, la pueden modificar, pero su base es energía. Ya nos habías dicho un poco de esto, pero ¿de dónde viene? Yo lo que veo es que se desprende de un punto de energía, un gran cúmulo de energía donde no le veo un límite a ningún punto. Desde este punto de energía se desprenden hacia una estrella. En esta estrella es como si este fuera su lugar de asentamiento. Esta estrella se llama Iliracta para ellos. Desde ahí se desprenden a las exploraciones universales. ¿Dónde residen actualmente? No tienen un punto específico, simplemente hay planetas donde están. Digamos que siempre están en constante movimiento, o sea, no están estáticos. Por ejemplo, si habláramos de los humanos, siempre estamos aquí. La mayoría no salimos de aquí o no vamos a otros lugares. Ellos sí constantemente salen. Es como cuando tú sales de tu casa y haces múltiples cosas en el día. Ellos constantemente viajan o se desplazan de dimensiones, incluso los primigenios siempre cambian de densidades de dimensiones. Por ejemplo, su misma estrella donde habitan pueden trasladarla. Entonces, pues digamos que si se tratara de decir de dónde residen, sería este lugar, este punto. Irilacta. En el aquí y ahora, ¿cómo viven los Anunnaki? Es decir, ¿cómo están organizados? Hay como una especie como de jerarquías. Por ejemplo, los primigenios crean a unos, esos unos crean a otros y esos otros a otros, dependiendo de su alcance energético. Entonces, básicamente son jerarquías, pero son bastantes jerarquías, muchas jerarquías. No hay un número específico, pero sí digamos que es muy similar a la jerarquización piramidal. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué percibes tú como fortalezas y habilidades? Creadores son, tienen una alta capacidad de creación, conocedores, muy altos conocedores de la ingeniería genética. Ellos tienen la capacidad tienen como la capacidad de ser como multidimensionales, para utilizar un término, o sea, tienen mucha variabilidad dimensional, tienen capacidad de adaptabilidad en diferentes dimensiones y densidades. Son muy intelectuales, son muy calculadores, son muy observadores. Los primigenios, por ejemplo, no hacen un movimiento sin haber sentido la consecuencia del movimiento en toda la amplitud de las posibilidades. Son muy lectores de la energía. No son, en este caso, los más puros no son impulsivos. Ellos
de cierta forma son tranquilos. Tienen, por ejemplo, Uf, esta capacidad que te decía de modificar su energía y cambiar su apariencia. O pueden, por ejemplo, desprender un fragmento de su propia energía y soltarlo a un punto específico, como si fuera una especie como de sonda exploradora, pero es una versión miniaturizada de sí mismo. Lo pueden desprender a un punto del universo, un punto, un planeta, simplemente para explorar. ¿cuáles son sus características? Lo que percibes como debilidades o limitaciones. Se consideran los absolutos. No hay nadie más grande que ellos. A pesar de ser tranquilos, manejan como esta arrogancia. Pero es una arrogancia elegante, sí, o sea, es una arrogancia burda, ¿no? Sino son como muy estilizados en lo que hacen. Pero este propio ego es lo que los traiciona. Es lo principal que veo. ¿Por qué los adoraban los sumerios? Porque en sus exploraciones al llegar aquí a la Tierra pudieron hacer contacto con civilizaciones a su consideración muy primitivas. Los sumerios, al observarlos a ellos, su forma de llegada a través de los cielos, su apariencia imponente y descomunal en cuanto a la proporción física, esa sensación de ellos ser más pequeños fue una percepción de inferioridad ante ellos. Por lo cual es que ellos, cuando llegaron, ellos observaban a estos seres sumerios como maravillados, o sea, de cómo algo tan estúpido tiene movimiento y tiene vida, ¿sí? Cómo puede moverse, cómo... Y por ejemplo, los humanos, o sea, esos sumerios que hacían contacto con ellos o esa forma de expresar su dialecto para ellos era fascinante. Entonces, de cierta forma, sonreían al verlos, pero no porque fuera una postura amable, sino de burla. Y ellos, los sumerios, interpretaron esto como nobles, seres nobles, lo que se espera de los dioses que sean, ¿sí? Entonces en el asentamiento, cuando deciden cómo estar aquí, ellos comienzan a ejecutar sus labores habituales. Pero esto es fantástico para los sumerios que observan. Las naves, el movimiento de la energía, la arquitectura, cómo creaban ellos movimientos ingrávidos de cosas. Entonces por eso ellos entraron en una adoración, pero es con base a su propia limitante de no poder hacer lo mismo. Entonces así es que los asumen. ¿Cuál fue la relación entre los humanos y los Anunnaki? La relación en principio no tenían importancia, o sea, es como si no hubiera una relación, como si ellos estuvieran en lo suyo e ignoraran absolutamente a todos ellos. En ocasiones muchos de ellos se acercaban, pero ellos hacían sentir como su energía para alejarlos. Por ejemplo, carbonizarlos, los desintegraban. Entonces comenzaron a establecer como un límite de que ustedes son unas moscas simplemente que vuelan aquí, nosotros pues somos lo que somos, no sea como esa sensación. Entonces hubo un momento en que ellos lo consideraron como algo puramente como subjetivo, simplemente llegaron a la Tierra para establecer una colonia. Em, pero luego comenzaron a ver en estos sumerios, en estos seres, comenzaron a ver como visos
de determinada inteligencia que en principio no se esperaba que tuvieran. Esto se volvió como llamativo para ellos. Por ejemplo, cuando vieron que uno tenía la capacidad de encender una fogata, esto llamó su atención, porque podían, no, o sea, es como no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo alguien tan estúpido puede crear fuego? O sea, de dónde saca la información o la inspiración que le permite crear fuego? Entonces, ellos, lo que en un principio no le prestaban atención, comenzaron poco a poco a observarlo y analizarlo. Vieron habilidades que no consideraban que fuera posible tenerlo. Entonces ahí ya comenzaron a tener una relación acorde a eso. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, si había alguien que quería todas las noches como necesitaban cobijo y necesitaban las fogatas, entonces ellos lo que hacían era acercarse en esas noches hacia ellos y los alentaban a crear las fogatas, les hacían señas como hazlo y se quedaban observando no tanto la creación de la fogata, sino de dónde está fluyendo la información que hace que pueda crear una fogata. Entonces ellos comenzaron a observar una energía desconocida que no habían visto en ningún punto. Entonces la relación se hizo más estrecha. Lo que hicieron ellos es tratar de extraer esa información mientras dormían. Lo que hacían era como al momento del desprendimiento, cuando estaban durmiendo, ellos pudieron hallar que hay una parte energética que o sea, por ejemplo, ellos tienen la habilidad de moverse dimensionalmente, corpórea e incorpóreamente, ¿sí? Extracorpóreamente. En cambio, se dan cuenta que esos sumerios también tenían esa capacidad, pero solamente lo pueden hacer a nivel energético. Entonces ellos comenzaron a ver los desprendimientos de la energía del cuerpo. Esto les fascinó aún más. Ver que tenían la capacidad sin ser conocedores de su movimiento de energía. Entonces, al otro día cuando despertaban, los observaban para ver si eran conscientes de a dónde habían ido. Ujú. Pero nunca fue así. Esto fue fascinante, o sea, no sé cómo describirlo. Es como si les hubiera dado como si se hubiera avivado algo en ellos. Vieron una posibilidad. Ok. ¿Percibes actualmente que existe una interacción entre los humanos y los Anunnaki? ¿Sí, no o solo parcialmente? Parcialmente. ¿De qué tipo? El principal es el movimiento en las esferas de poder, pero es muy subjetivo, o sea, o sea, para que, es que ellos tienen otros seres que hacen como estas labores y tareas de supervisión de lo de la Tierra, de los asuntos terrestres. Eventualmente, muy de vez en cuando hacen un acto de presencia. Son muy pocos los que los han visto en realidad. Bien. Terminamos la parte exploratoria fija y continuamos con la parte libre. Freddy, al inicio, cuando comenzamos el ciclo, decías que a Nuna la veías como un tramado de líneas en movimiento. Quiero que vuelvas a ese momento donde percibiste esa información. Tócalo y dime qué es ese tramado de líneas que tú percibiste. Cuando las toco es como si desaparecieran, es como si fuera una nada, no hay nada, solamente se ve todo oscuro. Utiliza tu capacidad de intuición y de sentir, ya que no puedes verla. ¿Qué puedes percibir de ese entramado? Es que o sea, sí lo veo, pero
Es como si fuera una base, es que mentalmente es como si fuera una base de inicio, como el significado del inicio. Cuando la Ujú. energía se... Es que es muy complejo explicar. No. O sea, lo que yo veo es esto y luego hay una energía y esa energía comienza a volver como ese tramado y ese tramado se dispara en todas las direcciones y luego comienza a amplificarse, amplificarse, amplificarse y no termina. Ok. Eso que tú dices que ves, que es como un inicio, ¿es específicamente de los Anunnaki o está implícito en la creación universal? No, es de los Anunnaki. ¿Puedes percibir si alguien creó eso o eso cómo nace o cómo está ahí? Es que es como la intención de la creación que siempre está creándose. Es creación, pero sin principio ni fin. Cuando tú dices es específico de los Anunnaki, puedes percibir si existe un tramado de líneas específico, un inicio de lo que es la humanidad como tal. Sí, pero es más armonioso. O sea, no es tan simétrico en su tramado. Ujú. Es más suave. Muy bien. Describiste a los Anunnaki, según tu percepción, como seres conocedores del universo y exploradores profundos. Ellos, digamos que aprendieron esta condición, es natural en ellos. ¿Cómo percibes esta información? Es de su genética, les es inherente. Es de ellos, así son. No es algo que hubieran desarrollado. No, son así. Es su naturaleza. Sí, son así. Estas escamas que percibías en su forma, en su genética como tal, ¿tiene alguna relación con alguna raza reptiliana o especie reptiliana? Lo que yo veo es como si ellos, como si los primigenios fueran los creadores de las razas subsecuentes. O sea, ellos son, Ellos son los primigenios. sí. Lo demás es un derivado de ellos, en lo que respecta a Mm, estas razas. Simplemente es consecuencia de su genética, como su propia huella, su propia impronta. Más adelante, cuando te pregunté que de dónde provenían, decías que de la fuente. ¿Esta fuente tiene una relación directa con este tramado de líneas de inicio que tuviste? Sí, porque la energía es una energía como eyectora, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es energía, o sea, yo veo es energía, energía, energía. En todo lado energía. Y de esta misma energía se crea más energía. Y se desprende, pero cuando yo veo este tramado es un tramado donde no le encuentro de dónde sale ni de dónde viene, sino que simplemente se desprende como de esa energía más grande que estaba viendo. Y Ujú. esta energía se vuelve tan grande como la anterior. Sí, o sea, es energía. No es definible, no se puede medir, no se puede explicar. Ujú. Hablando de los primigenios, estos seres de escama puros que tú dices que son los que han creado o que han tenido descendencia ya reptiliana, ¿cuántos percibes? ¿Puedes cuantificarlos? Cuatro. En este lugar de donde ellos vienen o provienen, que lo veías como una estrella, como un sol, ¿solamente estaban estos cuatro inicialmente? Sí. Percibe, por favor, y observa minuciosamente cómo fue ese proceso de crear más a partir de ellos, cómo funciona para ellos. Cuando ellos llegan a esta estrella son uno con la estrella, con su lugar, con Ira Lacta, con... Ujú.
Ellos es como si se comenzara a crear como su forma. Una vez llegan allí se desprende la energía. Entonces es como una profunda inhalación de energía dentro de la misma energía. Y es cuando se comienza a crear el cuerpo de ellos. Este cuerpo es creado con su propia intención de cuerpo, de definición. Entonces yo veo cómo se comienza a construir, cómo se comienza a construir, cómo se comienza a energizar, cómo... Es que es tan complejo de explicar, pero es como una consumación, como un éxtasis, como... o sea, es fascinante ver. Entonces, finalmente estos cuerpos son creados con unas características específicas y entre ellos mismos, a pesar de tener características base que son iguales en ellos, hay algunos que son poco diferentes a los otros. Son como diferentes expresiones de la energía, como una versión de algo dividida en cuatro versiones. Ujú. Una vez ellos están ahí, el planeta es energía, no puedes divisar, por ejemplo, aquí una fisicalidad, naturaleza, no hay nada de esto, es energía. Entonces lo que se siente es una profunda exhalación de energía. Entonces hay un punto en que estos cuatro se toman, no tanto como literal como tomarse las manos, sino es una intención de tomarse, o sea, de unirse. Entonces esto crea un cuadrado entre ellos. Y esto después desemboca en un cubo de energía. Y cada uno de los vórtices o de las puntas de este cubo de energía comienzan a girar y se desprende todo esto. Es como si se eyectara como unas esporas al universo. Y durante su desplazamiento, esas esporas tienen se comienzan como a crear como unos seres que son de su propia energía. Y esos seres cuando se van desplazando en el universo, dependiendo del punto, comienzan a tener una creación de una fisicalidad, entre comillas, porque es más energético que físico, pero sí llegan a tener una forma que es leída de la energía misma del universo. Entonces van cambiando, ellos van cambiando. Conocemos que muchas especies de reptilianos son muchas y tienen muchas razas entre sí. ¿Qué porcentaje de estos reptilianos pertenecen a estos primigenios? ¿O es todos o en su totalidad? Pues yo veo que un ¿Cómo percibe? 90%, lo demás es información de ellos que ellos mismos han creado, de sí mismos, o modificaciones que ellos han hecho de sí mismos. O sea, versiones burdas, versiones de Ujú. cierta forma desmejoradas para la percepción de los primigenios, pero es que los primigenios consideran que si fuera 100% serían uno de ellos, y es algo que no han decidido Claro, crear. claro. Sí, la pureza son ellos. Si ellos dejan ¿Cómo es la relación? ellos dejan un vacío del 10% para que muten, para que ni siquiera Ajá. ellos sepan quiénes son, de dónde vienen. No, es como ser, pero sin saber qué se es. ¿Cómo es la relación de estos cuatro originales, de estos puros, entre ellos mismos? ¿Cómo es Tranquila, su comunicación? Ujú. es Su energética, interacción. pero no es ni siquiera telepática, es un sentir completo en todo el cuerpo. No hay boca, no hay gestos, es como si vieras una imagen de un rostro inanimado, donde la información simplemente se entiende y se intercomunica y se mezcla. O sea, es un sentir. Son muy contempladores de la creación, de la energía. Están siempre como observando. No son seres distraídos, son seres muy... son energía. Bien. Esta estrella de donde ellos provienen, yo no sé si la noté bien, Iliracta. Iliracta. Bien. Esa estrella, ¿qué características puedes ver en esa estrella que difieren de la Tierra? Tú conoces la Tierra. Ahora,
absorbe esa información de allá para que me digas qué difiere? No, las proporciones son descomunales, o sea, son... La Tierra es un grano de arena partido por la mitad, o sea, esto es sumamente grande, es descomunal. Em, el Sol es muy pequeño al lado de esto. Esta estrella donde ellos están, por ejemplo, ellos en tamaño, podría decirse que serían un poco más grandes que un Sol, o el Sol nuestro. Son energía. Entonces ellos, donde están, es un punto en el universo donde es como si tú tuvieras la oportunidad de ver galaxias mucho más descomunales, o más bien, la nuestra es una versión microscópica, esa es la comparación. ¿Existe vegetación, No, frutos, animales? no, es pura energía, solo energía. O sea, tú la ves todo el tiempo como un entrelazado de energía fluyendo, como cuando tú ves los electrones y los protones que van en todas direcciones alrededor del núcleo, se ve así esa energía moviéndose, se mueve. ¿Cómo son sus ciclos de vida? Si los tienen. O sea, No, ¿cuánto tiempo duran? ¿No? ¿Cómo funciona? no, no hay ciclo. No, es un estado constante y permanente, no hay nada de esto. En esta que tú nos contaste de cómo ellos, digamos, creaban y procreaban entre ellos mismos, eh, ¿tienen sexualidad? Es decir, ¿requieren de femenino, masculino No, para esta creación? no, es como si ellos tuvieran, desde nuestro entender, así suene contradictorio, todos los sexos posibles dentro de un estado dimensional los tienen. O sea, o sea, son tan compactos en sí que no hay definición. No hay una definición. Y Liracta, ok. Y Liracta, que es la estrella de ellos, ¿tiene alguna relación con Nibiru? De manera muy indirecta. Nibiru es una de la subcreación de una creación de ellos. No es que ellos lo hayan creado, no. Una creación de ellos lo creó. ¿Puedes absorber con qué intención fue creado Nibiru? Nibiru es un estado de energía, de residencia, pero de desplazamiento al mismo tiempo. Es como ver una gran estación espacial en movimiento, pero no tecnológica, sino orgánica. Tiene vida. Allí habitan son ciertos seres draconianos. ¿Qué relación hay entre los draconianos y los primigenios de los Anunnaki? Si la ves, si no la ves, pues me lo dices. Es como si ellos fueran sus creadores, pero son una consecuencia lejana. Freddy, quiero que busques en el éter la información del ciclo de investigación que hicimos antes sobre los draconianos. Hablábamos también de unos dragones primigenios que tienen que ver con los Anunnaki. Los Anunnaki son como la división celular, como la mitosis. Primero son una gran energía, y esta energía se divide en una energía, pero esta energía que se divide no es en igualdad de proporción a la primera, es mucho más pequeña. Y esta se queda estática en proporción. La que se comienza a dividir es la consecuencia de esta, de la que sale o se desprende de la base. Ujú. Durante ese constante dividir, de ahí se desprende la casta de los dragones. De Mm, los dragones comienza a amplío desprenderse mucho en la otras. cosa. Sí, es que esto, por eso te decía que es una jerarquización que es a nivel mental no se puede entender. O sea, si lo ves energéticamente lo entiendes. No es que lo entiendas, bueno, no sé. El punto es que desde este desprendimiento energético, y lo podríamos aludir a las células, ¿sí? Sea una multiplicación que ya no tiene control. Y de esta multiplicación, sí, o sea, no es que tenga que haber control, no, sino se multiplica porque sí.
porque es Ujú. inherente, porque es energía que todo el tiempo está creándose. Entonces, desde esta intención de ahí vienen los draconianos, vienen como las castas reptiloides, ¿sí? Lo que son Mm, los reptilianos, los que son, bueno, ahí me llegan muchos nombres de diferentes castas reptilianas, ¿sí? En diferentes estados de energía. Por ejemplo, los grises no bien. corresponden a ellos. De, En esta, en, e- en esta naturaleza que ellos son exploradores universales, ¿la Tierra hace parte de esos destinos a explorar o fue un encuentro, según la historia, fue un encuentro simplemente aleatorio? ¿Qué puedes percibir? como, como exploradores del universo son intuitivos, sienten. O sea, digamos que ellos son un granito en la creación. Entonces, en su desplazar, lo que hacen es observar planetas, galaxias, densidades, dimensiones. Son constantes observadores, entonces ellos cuando ven la Tierra, ven un lugar que a comparación de otros lugares está casi vacío. Es extraño ver un planeta vacío. Esto llama su atención. Pero está vacío desde su percepción energética, ¿sí? Es que es bien complejo explicar. Lo ven relativamente vacío. Entonces lo ven como una posibilidad de complementarlo. Ellos lo ven como una posibilidad. Como lo ven vacío, lo ven como una posibilidad de complementación. O sea, es una creación de la cual se puede crear más. Es como su perspectiva. Pero no es que sean los primigenios los que están haciendo esto, no, sino son una raza subsecuente de ellos, cuando se desprenden estas esporas. Es como si ellos tuvieran cierto estado omnipresente, ¿sí? Desde una estrella. Mm. Hablando de sus habilidades y, digamos, sus limitaciones o debilidades. Habilidades, bueno, ya las dijiste. Intelectuales, tranquilos, con capacidad de adaptación muy rápida, mucho conocimiento de ingeniería genética y otros. Y sus limitaciones o debilidades es que se creen absolutos. ¿A qué te referías con esto, Fred? Lo que pasa es que ellos en la exploración o las exploraciones que han realizado a través del universo no han visto nada superior a ellos, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos no han visto nada superior a ellos porque están dentro de su propia creación. Entonces esto es lo que Ujú, los enseguece porque en realidad sí hay muchos seres que incluso pasan por el lado de ellos y ellos ni siquiera los ven, ¿sí? claro. Entonces ellos no son, como tienen este estado tan, de cierta forma, es que el término no aplica, pero digamos que es un acercamiento a ese estado como tan ególatra de que son el todo, entonces ellos se cierran. Ellos, dentro de su concepción de que son los únicos, esto crea un campo de energía alrededor de ellos que es donde ellos están es en su propia creación dentro de Claro. miles de billones de otras creaciones. Entonces esto no les deja permitir o sentir lo que hay alrededor. Hay otros seres que pasan por el lado de ellos y ellos ni siquiera lo notan, seres de energía que los ven y no. Los ven como ellos vieron a la Sí, humanidad o al sea, principio. es como ahí va un ciego, ¿sí? Ok. Es algo como eso, o sea, sí. Ujú. Bien. En la Tierra, centrémonos en el planeta Tierra. ¿Percibes en este momento algún Anunnaki primigenio en la No, Tierra? no, ellos no vienen aquí, Ujú, no, ellos vienen, son descendientes. eso. ¿Y de los descendientes percibes aquí en la Tierra actualmente? Yo sé Ah, que hay grados de descendientes, descendientes de descendientes de descendientes, pero ¿percibes algún Anunnaki? No importa su grado de descendencia. de los más cercanos, o sea, de las primeras descendencias, yo veo únicamente a dos. Dos. ¿Quiénes son? Es decir, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué solo dos? Porque es lo necesario. No es necesario,
Por ejemplo, para levantar una taza de café llevar a 10. Ujú. Sí, es lo que se siente la información de ellos, o lo que sienten que estamos haciendo aquí. Uno se llama Y ujú. Ulactra y el otro se llama Helicaptura. ¿Cuál es el objetivo de estos dos Anunnaki aquí? Que no necesitan Supervisión. más, sino dos. Supervisión es simplemente es como un acto protocolario. Eso estamos aquí. Ujú. Es nuestro sentir, es nuestro estar. Nuestra presencia si no está, sí está. Es como extraño los lenguajes, el lenguaje, pero eso es lo que está, lo que dicen. Simplemente Ujú. ellos es como si pudieran observar desde un punto absolutamente todo lo que ocurre aquí al nivel de su propio dominio. Sí. ¿Cuál es su interés de observar y de supervisar a la humanidad? Es simplemente ver cómo está el recurso, si está dando frutos el recurso, si todo está dentro de la normativa. Es como una especie como de auditoría. Cuando dices recurso, ¿te refieres a los humanos o a la naturaleza de la Tierra? No, no, ellos la tierra no les interesa la energía del humano. El recurso Ujú. para ellos es la energía. Bien. ¿Tienen algún mecanismo de interferencia con cualquier humano en la Tierra? No, no, ellos no interfieren a ninguno. Para eso tienen otras esclavos. Ajá. ¿Tienen relación directa con algún humano en la Tierra? No, con ninguno. Bueno, pasando acá un poco a la historia que se conoce en las redes, en los libros y demás. Em, Se habla de que hay muchas teorías, ¿no? Que nace de unas tablillas sumerias. Hay muchos libros escritos por diferentes investigadores, personas interesados en el tema, y algunas varían entre unas y otras. Información general, que los Anunnaki son los creadores de la humanidad actual, es decir, que hubo una manipulación genética de homínidos para crear lo que somos ahora. Observa esa información, intúyela, percíbela y dime qué puedes tú captar de eso. Lo que pasa es que estas tablillas, estos Anunnaki, no los primigenios, sino una casta descendiente de ellos cuando llegan acá, ellos para poder, cuando ellos comienzan el humano les comienza a llamar la atención, entonces ellos se dan cuenta que ellos intentan una comunicación telepática, pero saben que tienen un cerebro como muy pequeño energéticamente hablando. Entonces les comienzan a enseñar unos lenguajes. Es como si ellos comenzaran a psíquicamente crear una codificación en su cerebro para crear un lenguaje. Es como el español, por ejemplo. Entonces ahí ellos comienzan a hablar. Tienen un diálogo arcaico para ellos, pero bueno, pues lo pueden hacer para explorar un poco más. Y las tablillas son sumerios, o sea, dentro de los mismos sumerios habían unos sumerios como líderes. Esos líderes fueron los que escribieron estas tablillas con ese lenguaje, con base a la interpretación desde su propio entender y comprender de los seres que estaban observando. Estas tablillas luego se hundieron en el tiempo. Algunas de ellas son reales, otras son modificadas. Muy pocas son las reales. Sobre estas, para poder ocultar un poco el evento Anunnaki o los seres, se han creado modificaciones, perturbación de la información y confusión de la información y que no haya como hilaridad de la información, por lo cual 100% no es comprensible. Entonces, están los Anunnaki, luego están los sumerios, ellos interpretan la información, no quiere decir que la interpreten literal, es su visión, su manera de comprenderlo, y a través del tiempo esto ha sufrido modificaciones. Y los científicos actuales o los lectores actuales de esto realmente han llegado a un porcentaje mínimo de lo que realmente eran estos seres, de lo que hicieron Bien, aquí, de donde estuvieron.
Con este punto específico de ellos son los que han modificado genéticamente al homínido para crear el ADN actual. ¿Qué percibes? ¿Cierto o no? En un pequeño cúmulo de población, pero esto no permitió que se amplificara las proporciones generales globales terrestres. Cuando tú veías a los primeros Anunnaki y a los sumerios viendo cuando ellos llegaban a la Tierra, ¿tú los percibías como homínidos o como qué tipo de seres? Los sumerios me refiero. No, no, no eran arcaicos, Ujú. ¿sí? Ni tampoco, ¿cómo decirlo? No tenían como cierto estado que no es característico de los homínidos. Tenían una sociedad, tenían un lenguaje entre ellos, se entendían entre ellos, elaboraban y ejecutaban tareas. O sea, es una comunidad como quien dice indígena, ¿sí? Sin decir que los indígenas sean primitivos, no. Pero es ese Ujú. estado. Los Anunnaki tuvieron incidencia en el desarrollo de la civilización sumeria hasta llegar al punto, pues, de poder, digamos, tener otro tipo de comunicación, crear toda una sociedad, toda esta organización que tuvieron. Sí, ellos fueron influyentes, pero no le dedicaron mucho. Muy poco, o sea, es muy poco. Es que ellos, o sea, están tan ocupados en crear que es como si tú te sentaras a observar a una hormiga que se le ofrece. Sí, no, ellos no, o sea, su influencia fue mínima. Digamos que su influencia en los sumerios es como si se les hubiera caído una sobra del plato. Y lo que cayó, pues es como la influencia, lo que ellos pudieron leer de información. Pero no fue que ellos fueran influyentes porque quisieran crear una civilización Ujú. o porque no, no. Ok. Freddy, te voy a nombrar unos autores, simplemente para que energéticamente percibas qué intenciones hay en ellos y qué veracidad hay en la información de lo que ellos han mostrado al mundo. Son escritores específicamente de libros de los Anunnaki. Em, Tú simplemente como que organízalos de tal manera que puedas percibir y diferenciarlos a cada uno y decirme qué puedes, digamos, ver de ellos. Hay un libro que se llama Los Anunnakis de Nibiru, Nuevo Orden Mundial, y es escrito por Gerald Clark. Ahora, hay un libro que se llama El Código Verne, que es escrito por Jesús Cediel. Esto lo hice aleatoriamente, no es que yo me haya leído los libros, sino que quiero que tú percibas nada más. Hay un libro que se llama DNA of the Gods, que es escrito por Chris Hardy. Ahora que no tengo el nombre aquí, pero hay un libro escrito por David Parceriza también de los Anunnaki. Y por último, percibe a, digamos, el más conocido de los libros como tal de Zecaria Sitchin, creo que se llama. Ya. De todos estos que te he nombrado, que lo tomé así como de lo que sale aquí en internet, ¿cuál de ellos percibes que la información puede ser un poquito más fiable? Sabemos que todo está contaminado, pero que se ha tomado en serio este de investigar de manera pura, concienzuda, esta información. Yo solamente veo dos. Ujú. ¿Qué los hace diferente de los demás? No, no me digas nombres específicos aquí, sino dime qué los hace diferente de los demás libros que te he nombrado. Lo que los hace diferentes es que la intención en el interior sí es puramente investigativa. O sea, sí es la intención. O sea, es como ese afecto y ese amor por comprender lo que ha ocurrido aquí en la Tierra. Ujú. Sus fuentes de información, de los dos que para ti llamaron la atención.
¿De dónde proviene? Lo que pasa es que estos dos que yo he visto son seres que vivieron en esa época. La vivieron, estuvieron ahí, ellos los vieron. Entonces es como un resonar interno siempre, o sea, es esa pasión por ese tema, o sea, algo hay ahí que llama mi atención, hay algo ahí que está, entonces de ahí parte ese fuego, pero porque vivieron ahí, estuvieron ahí. Dime cuáles son esos dos que tú dices que fueron los que resonaron con esta información. El del libro en inglés, DNA, DNA of the Gods, sí. Chris Hardy se llama. y David. Y David Parceriza. Bien, interesante. Muy bien, eso era simplemente una curiosidad que tenía yo de mucha información que hay sobre los Anunnaki, que al final no sabemos por dónde investigar, pero bueno, tenemos dos referentes para los que les interese, desde esta perspectiva investigativa, ¿no? Ya, Freddy, saliéndonos de esto, de los libros y de la literatura de este tipo de, de seres Anunnaki, hay una historia ya como para terminar, em, de Enli, Enki, Anu o An y del diluvio universal. Céntrate en eso, en ese movimiento energético. ¿Existió en realidad el diluvio universal en la Tierra? Desde la perspectiva Anunnaki, por supuesto, no religiosa. Sí, un movimiento de energía muy fuerte. ¿Con qué objetivo? Para ver si era posible aperturar una densidad que pudiera unir dos puntos. ¿Por quién fue creado este movimiento? ¿Qué ves? Dos seres, uno se llama Anuklak, es difícil de pronunciar, y hay otro que se llama Iripa. Son dos seres que son descendientes casi que, o sea, de una cercana casta a los Anunnaki. Ellos hicieron un ¿Cómo? movimiento, dime, Dime, no, dime. hicieron un movimiento de energía que buscaba unir dos puntos Ujú. distantes. Se requería una gran concentración de energía, pero no funcionó. Dentro de, digamos, de ese plan que tenían de unir dos puntos, había una segunda intención de exterminar a la raza existente en el planeta en ese momento. No, no, esto es consecuencia. Es que, Bien. es que lo que pasa es que los humanos ellos no los vieron nunca como algo a lo cual se le deba prestar atención, porque es que es esto, o sea, por ejemplo el ejemplo de los que están aquí, ver que un humano, por ejemplo, un dirigente político acá tenga contacto con ellos, es como pretender que una pulga se acerque a un elefante y le haga sentir algo en su piel. No le hace sentir nada, o sea, no es nada. O sea, son seres que están ahí, pero son sumamente subjetivos. Solamente en determinados momentos ellos llamaron su atención y observaron, pero es que ellos es una consecuencia. Si hacen una fumigación para una plantación y murieron gusanos, pues es consecuencia. Entonces el movimiento de energía no estaba fundamentado en destruirlos, no, sino en consecuencia del movimiento. De ese movimiento de energía que se produjo, ese diluvio, ese movimiento energético que produjo esto, ¿sí? Eh, ¿Hubo cuántas, o sea, cuántas muertes? ¿Alguien sobrevivió? ¿Cómo es la historia desde tu perspectiva energética? La gran mayoría. Ellos lo que hicieron fue como... Lo que veo que hicieron fue como tomar a ciertos seres que consideraban más inteligentes, ¿sí? Ellos hicieron como... Ahorita volví a congelarte. Ellos lo que hicieron fue como analizar y observar la población por un punto y uno de ellos eligió
a varios seres que eran los más inteligentes, ¿sí? A los que consideraba como promesas, ¿sí? Pero no en la amplitud de la palabra, o sea, seres inteligentes. Entonces ellos lo que hicieron fue como sustraerlos del lugar y lo que hicieron Ujú. fue desprenderse de allí. Ellos hicieron un movimiento de energía y cuando toman a estos seres y los envían dentro, es una nave enorme y gigante. Ellos se quedaron suspendidos sobre la atmósfera. Y una vez hace el movimiento de energía, llega un momento de tensión donde finalmente no se logra el objetivo. Entonces lo que se hace es disminuir la intención de la energía y ya una vez todo se acopla, ellos vuelven y bajan y dejan estos seres ahí otra vez. Son dos mujeres y dos hombres. ¿Cómo observas el alrededor? Es decir, la naturaleza, donde ellos vivían, está destruido, está No, inundado. ¿Cómo percibes esto? no, ellos es como si eso lo recrearan nuevamente, hacen un movimiento y todo se... Es que es Se extraño vuelve a porque crear. es como si ellos hubieran creado un hermetismo planetario para el movimiento. O sea, no Mm, buscaban la devastación planetaria y que los árboles y los mares, y no, no, no. ajá. El movimiento de energía comprendía un movimiento intermedio entre la superficie y la atmósfera, era una delgada capa de movimiento. En esa delgada capa se buscaba aperturar la densidad, pero esto no iba a producir una debacle, porque si no, entonces no iban a tener el punto, o sea, no iban a destruir lo que era una oportunidad. Ujú. El planeta lo consideraron fuerte, entonces lo que hacen ellos es crear una capa como muy delgadita, como de 1 centímetro de grueso. Y lo que hacen es hacer el movimiento de energía, pero resulta que esa capa comienza a girar, a girar, a girar, a girar, pero no se logra aperturar la densidad que se requiere. Entonces lo que hace esta capa es nuevamente se detiene y ellos lo que hacen es la quitan, luego descienden y sueltan a esos humanos y todo está normal. O sea, no hubo destrucción. El planeta no colapsó. Sí tuvo una remesón sísmica, sí, Ajá. pero no lo suficiente como para acabar con todo. Si su intención no era precisamente, eso fue más una consecuencia, no fue su intención primaria. ¿Por qué entonces protegieron de cierta manera a estos cuatro, dos mujeres, dos hombres? ¿Por qué? Porque digamos que es algo que ellos consideraron que era inherente del planeta, o sea, es algo que concierne el planeta. Y vieron ciertas capacidades que después podían utilizar a favor, o sea, es como unas promesas. ¿Sí? Estos Ujú. humanos prometen. Ya. ¿Qué vieron en el planeta Tierra para verlo como una oportunidad para mover esta energía? ¿Qué tenía el planeta que a ellos les llamó la atención? Lo que pasa es que la Tierra es multidimensional. Ellos únicamente se asomaron como a unas 4 densidades. Lo que buscaban ellos era aperturar esas otras densidades y poder observar qué había ahí y verlo desde dos puntos. ¿Sí? Desde un punto muy cercano a Hilaracta y poderle mostrar a los Ujú. primigenios porque son sus dioses y por otro lado poder observar, o sea, como la magnificencia de paralelismo energético, sí, pero no lo pudieron aperturar. Muy bien. Pues bueno, ya quedo satisfecha como con esta información que hemos recolectado de esta investigación, una perspectiva diferente. Eh, Así que Freddy, pues quiero que vayas empezando a desconectar de toda esta información, de ese ambiente energético. Observa tu campo energético, si requieres, reequilíbralo, elimina toda la información que no quieras, quédate con la que sí, tú decides. Y voy a contar de 1 a 3 para que vuelvas aquí al presente, donde estamos, en tu cuerpo físico. 1, céntrate en tu respiración, en tu cuerpo. 2, activa todas tus facultades físicas para continuar este hermoso día y llénate de las mejores energías a muy altas frecuencias. Y 3,
desconecta y abre tus ojos. Hola Freddy, Hola, Angie. ¿qué tal el viaje? Mucho que decir, mucho que ver. Sí, Bueno, esperamos les haya gustado esta investigación, esta perspectiva de Freddy como soporte, nuestro soporte de investigación. Y para complementar este ciclo de investigación, no se pierdan las demás participaciones de los otros operadores de Academia Información, operadores Network y los operadores del Team Grifasi como tal. Los invitamos una vez más a que sus ideas de investigación las envíen ahí, al correo donde Freddy tiene arriba de su cabeza, investigations@caloyerogrifasi.com. Seguro con el tiempo y con esta organización del Departamento de Investigation podrán ver quizás su tema en una semana de investigación como esta. Disfruten de este tema, hay muchos libros por leer, hay mucho tema que investigar. Esto es una pequeña, como dice Calo, pepita de oro que agregamos aquí a estas investigaciones energéticas. Así que tengan bonito día y nos vemos hasta la próxima semana. Freddy, muchas gracias. bye, que estén muy bien, váyanse. Chao. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona?
Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar
con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho
con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.